Avanza la mañana, 25 minutos nos separan de las 10. En este día algo frío en la ciudad, pero para el frío, buen café, Patagonia Blend. Aquí estamos disfrutando con nuestra invitada el rico Patagonia Blend, seleccionado de origen en Punta Arenas. Café en especialidad en grano o molido, listo para preparar en casa. Café, té y accesorios, con despacho a domicilio en Punta Arenas. www.tienda.patagoniablend.cl. Disfruta, Elisa. Elisa Justinianovich es la invitada de la mañana. Será el segundo café de la mañana, Elisa. Que lo disfrutes. Muchas gracias, Vladi. 25 minutos para las 10 de la mañana. Elisa Justinianovich es candidata de la coordinadora feminista. Ella es doctorada en Ingeniería Química de la Universidad de Concepción, desde la Universidad del Campanil. Viene Elisa Justinianovich hoy desempeñándose en la Universidad de Magallanes y es candidato a la constituyente en representación del mundo social, de las organizaciones sociales, pero específicamente de la coordinadora feminista. Quiere llevar esa mirada del mundo feminista, cómo cambiamos Chile desde aquella perspectiva. Elisa, te damos la bienvenida, un gusto, muy buenos días. Muy buenos días, Vladi, encantada de que me hayas invitado al programa. Un saludo también a todas las personas que están acompañando el programa desde distintos lugares. Hace tiempo, Elisa, que no conversábamos. Sí. ¿Y qué ha pasado durante este tiempo? Bueno, durante este tiempo hubo un periodo de campaña y otro periodo de receso de campaña. ¿Qué ha significado, por ejemplo, el postergar las campañas para mayo? Se dice, y quiero que tú me lo expliques, de que lo más perjudicado con esta suspensión han sido quienes pertenecen al mundo independiente, y donde tú estás. Tú vienes del mundo independiente. Sí, de todas maneras, o sea, ya veníamos nosotras denunciando hace ya bastante tiempo tremendas inequidades de este proceso eleccionario, ¿no? Desde un comienzo, cuando se tranza en cuatro paredes el acuerdo por la paz, se diseña a la medida de los partidos políticos, y eso ya lo sabemos. Es una elección que no tiene muy pocas diferencias en relación a las parlamentarias, ¿no? Entonces las únicas pequeñas tonalidades que tiene es poder conformar listas de independientes o el tema de la paridad, que es un logro del movimiento feminista, claramente. Pero todo lo demás sigue igual. ¿Y eso qué significa? Que, por ejemplo, tenemos tremendas desigualdades en cuanto a los financiamientos. Tenemos partidos políticos o determinados candidatos de partidos políticos financiados de forma millonaria, y sabemos que son principalmente por grandes empresarios, empresas que quieren resguardar sus privilegios y los tienen ahí para que se encarguen de aquello. Por otra parte, los independientes... Aunque Boleo y la empresa no pueden poner recursos, son personas naturales. Son personas naturales, claro, pero que sabemos que vienen representando a, ¿no? Entonces, y por otra parte, independientes que venimos de movimientos y organizaciones sociales, que no tenemos recursos, que siempre hemos financiado, no hemos autogestionado nuestros activismos a partir de bingos, de rifas, de acciones de solidaridad, qué sé yo, vendiendo milcaos, ¿sabes? No podemos tampoco realizar esas acciones para poder financiar una campaña. La única vía es a través de donaciones particulares. Entonces, obviamente hay una desigualdad muy grande. Tenemos campañas que son financiadas con millones y millones de pesos, y tenemos campañas independientes que con escasos recursos económicos tenemos que competir de una forma muy desigual con este tipo de candidatura. Por otra parte, está la desigualdad en la franja. Yo tengo un segundo de franja asignado, en comparación con otros partidos que tienen sobre 10 minutos de franja. Entonces, ahí es una falta a la democracia tremenda. Y ahora viene un periodo donde se suspenden las elecciones, donde hemos tenido que sostener un proceso de campaña de esta forma tremendamente desigual y con muchísimo esfuerzo, porque nuestra voluntad tiene que estar puesta 100% en la calle, como siempre ha sido, ¿cierto? Porque no tenemos estos recursos para las gigantografías, ni para pagar espacios radiales, ni en prensa y tal. O sea, con mucho esfuerzo lo hacemos, ¿cierto? Con mucho esfuerzo y de una forma también muy desequilibrada en relación a estos otros poderes. Y en una suspensión de campaña, nosotras dejamos de tener presencia. Sin embargo, quienes concentran el poder, quienes concentran los medios de comunicación, quienes concentran y acceden a otro tipo de esferas de poder, pues siguen teniendo presencia en los medios de comunicación masivos. Entonces, eso evidentemente genera un desequilibrio aún mayor en este periodo donde nosotras
no podemos aparecer. Por ¿no? ejemplo, O sea, mira, Elisa, la gente se debe estar preguntando, la gente que nos está escuchando en casa, la gente que te está viendo en la televisión, ¿cuánto se debe invertir para elegir una constituyente? Y no sé si vale la pregunta, porque eso podría significar que me van a comprar a mí la conciencia. No, no hay plata para comprar mi conciencia, pero el tema es que tú tienes que llegar con tu discurso, y tu discurso se llega a través de los medios de comunicación, los ya conocidos, pero también utilizando las redes sociales. Mi pregunta es, ¿cuánto una candidata como tú, independiente, que no pertenece a orgánica partidaria alguna, debe poseer para llevar una campaña digna que permita competir, no en iguales condiciones, pero en relativas condiciones de dignidad en una campaña política tan importante como esta, en la que ustedes están, donde se va a elegir a 3 constituyentes más 2 representantes de los pueblos originarios para que desde esta zona austral escriban la Constitución? Claro, yo creo que aquí el ejercicio de realizar una campaña política ha estado sujeta exclusivamente a la capacidad financiera de las personas, de las candidaturas que se postulan. Y eso evidentemente atenta contra la democracia, atenta contra la equidad, atenta contra cualquier proceso eleccionario democrático, porque las personas que tienen más dinero son las que van a tener más acceso a medios de comunicación, van a tener más acceso a publicidad, y eso no puede ser, eso tiene que ser regulado. Necesitamos avanzar en el sistema eleccionario. Lo que no te asegura una victoria en todo caso. No asegura, pero sabemos perfectamente que sí generan mayores probabilidades de estar ahí presente, ¿sí? Entonces, necesitamos avanzar en el sistema eleccionario en democracia tanto económica como comunicacional. Y eso es un rol que debiera asumir el Estado, de definir específicamente un cierto monto y un determinado acceso a medios de comunicación para democratizar este proceso, ¿cierto? Si no se generan este tipo de desigualdades, menos mi opinión es que esto tiene que ser zanjado por parte del Estado, poniendo límites claros y generando también recursos y accesos igualitarios para todas las candidaturas. ¿No crees y tú promover... ¿crees tú que puede ser esto un artículo en la Constitución respecto a futuras elecciones a realizarse en Chile de la manera como se hacen, el rol que debe cumplir el CERVEL, y dentro de ese rol cómo se debe comunicar las respectivas campañas que se realizan en el país? De todas maneras, Vlad, y porque por otra parte tiene que ir acompañado con un proceso de educación cívica. O sea, tenemos una deuda tremenda respecto a educación cívica y política en nuestro país, ¿cierto? Sí, hay un nivel de desinformación tremenda. Entonces, cualquier proceso eleccionario tiene que ir acompañado de toda una campaña informativa de lo que estamos, del proceso, del momento histórico que estamos atravesando. En el caso de una elección de convencionales constituyentes, a propósito de que vamos a cambiar la constitución de un país, no puede ser que haya un silencio absoluto por parte de un gobierno, ¿no? Donde tenemos, no sé, cadenas nacionales informando respecto a lo que estamos viviendo, qué significa una constitución, cómo se van a llevar a cabo estas elecciones, qué significa elegir un convencional constituyente, cuántos van a ser, cuánto tiempo van a deliberar. O sea, hay un montón de información que la mayoría de la población no tiene acceso, ¿sabes? Y eso perfectamente puede ser subsanado de una forma tan sencilla como utilizando los medios de comunicación que debieran ser, ¿no?, estatales, nacionales. ¿Tú crees que ha faltado voluntad política para... ¿Cómo? ¿Tú crees que ha faltado voluntad política para llevar a cabo una constituyente mayormente informada? Absolutamente, no hay ningún esfuerzo que apunte hacia informar a la población. Yo no veo esfuerzo, nadie ve esfuerzo, y nosotros también lo constatamos cuando salimos a las calles, cuando salimos a los puerta a puerta, a distintos sectores, con los volanteos, llevando información a la gente, y la mayoría de la gente no tiene idea ni cuándo son las elecciones, ni qué es lo que se vota, ni qué es una constitución, qué significa. Claro. Exactamente, hay mucha desinformación, y eso puede ser fácilmente subsanado, o sea, manejan los medios de comunicación masiva. Y lo único que vemos nuevamente es lo mismo de siempre, los mismos personajes de siempre, haciendo polémica por cosas a veces que son banales, ¿cierto?
Entonces, ¿por qué no destinar una pequeña franja horaria, ¿cierto?, para poder informar día a día respecto a lo que estamos viviendo y así tener un proceso eleccionario que sea masivo y que vaya acorde con la relevancia histórica que estamos atravesando como país? ¿Cómo crees tú que la comunidad de Magallanes recibe el mensaje? Porque tú me acabas de decir, hacemos puerta a puerta, hacemos encuentros públicos con gente, sé que están en ollas comunes también durante este proceso. ¿Cómo ha entendido el ciudadano común, el hombre, la mujer, el mensaje de esta coordinadora feminista que ustedes pretenden llevar a la nueva Constitución? ¿Y dónde precisamente se va a marcar la diferencia de la presencia de la coordinadora feminista? Porque llevan más candidatas a lo largo de Chile, no eres la única, ¿no?, en la nueva Constitución. Bueno, yo creo que se recibió bastante bien. Nosotras como coordinadora, como organización, llevamos ya bastantes años activando acá en el territorio, acompañando principalmente a mujeres sobrevivientes de violencia, mujeres que están sufriendo violencia dentro de sus hogares. Hacemos campañas de sensibilización, de información, talleres abiertos a la comunidad. Llevamos activando de esa manera hace ya bastante años y por supuesto manifestándonos también frente a los hechos de injusticia que suceden en distintas partes del país y en nuestro territorio también. Las demandas que llevamos, que portamos, evidentemente tienen un efecto, por sobre todo, sobre mujeres en el amplio sentido de la palabra, también disidencias sexogenéricas, infancias, ¿no? Apostamos a que sea plasmado estos sujetos, estas sujetas de derecho de la Constitución, que podamos acceder también a derechos de forma igualitaria. Pero por otra parte, nosotras somos parte de movimientos sociales también, nos reconocemos también atravesadas por múltiples violencias, por tanto nuestro programa también es transversal con listas de movimientos sociales de todo el país, es decir, apostamos todos a una transformación de un Estado subsidiario a uno social y garante de derechos. Entonces aquí evidentemente la línea programática converge en 90 y tantos % con los programas de listas de movimientos sociales de todo el país. Estamos articuladas tanto en la Plataforma Plurinacional Feminista Constituyente, en la articulación de listas de movimientos sociales, estamos en articulación con Lista del Pueblo y hemos hecho este análisis de revisión programática y realmente hay una convergencia de nuestros programas prácticamente total. Y eso quiere decir que en el fondo las violencias que nos atraviesan como pueblo, como ciudadanas, como ciudadanos, como trabajadoras, trabajadores, son comunes a lo largo de todo el país y es porque la estructura es la que va generando múltiples desigualdades, abusos, ¿cierto?, y violencia que nos afectan. Obviamente tenemos particularidades en cada uno de los territorios y eso es lo que nutre finalmente estas articulaciones programáticas, como por ejemplo el tema de la descentralización, desconcentración del poder, que vamos a defender con mucho ahínco, las candidaturas que venimos también desde zonas extremas, zonas aisladas, ¿no? Ahora, dentro de los derechos sociales, tú acabas de mencionar los derechos sociales democráticos, ¿no?, que son imprescindibles de poner en la nueva Constitución. El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, por ejemplo. Y yo he agregado el derecho de los niños. Mira, y no quiero llegar a este tema específicamente, pero lo que pasó con este niñito Tomás, de cuya muerte aún se desconoce, con un informe poco creíble del Instituto Médico Legal, pero ese es un tema, lo que ha ocurrido a través de la historia con el Sename, ¿no? Entonces yo digo, cuando escuché al llegar esta nueva administración presidencial, llega el presidente Piñera y su primera visita es a un hogar del Sename y conforma una comisión para trabajar por los niños, porque los niños estarán en la primera línea y los niños no están en la primera línea ni están en la última línea. Definitivamente los niños no están. Bueno, y así también pienso yo, los derechos de las mujeres. Los derechos de las mujeres yo creo que deben ocupar un espacio muy importante en el nuevo debate constitucional. Yo no sé con qué consistencia las mujeres irán a plantear y en un momento determinado defender derechos que legítimamente a través del tiempo han ido ganando. ¿Qué reflexión han hecho ustedes ya encaminadas en la etapa final? ¿Cuál es el mensaje que tú le entregas a las mujeres de Magallanes respecto a dónde van a hincar el diente? ¿Con qué fuerza van a luchar de determinadas demandas que hoy ustedes escuchan
en las vecinas y vecinos, vecinas fundamentalmente que no han tenido la oportunidad de expresarse, pero donde ustedes asumen un compromiso, canalizar esas necesidades de tantas y tantas mujeres nunca antes escuchadas. Sí, Vladi, mira, la verdad es que es muy relevante lo que tú mencionas. Nosotras que activamos principalmente para hacerle frente a los episodios de violencia contra mujeres, disidencias, infancias, pues efectivamente es un tema de vida o muerte. Lo que nosotras queremos defender y plasmar a nivel constitucional respecto a este enfoque de género, ¿cierto? Tiene una relevancia vital. Queremos garantizar vidas libres de violencia de género. Y para poder garantizar aquello, ¿cierto? Necesitamos que el Estado, a través de todas sus instituciones y sus poderes, se haga cargo de prevenir, de educar, de sancionar y de reparar, ¿no? No podemos dejarlo en palabra muerta, o sea, incluirnos como sujetas de derecho pasa por garantizar también derechos humanos para mujeres, disidencias e infancias, pasa porque el Estado se haga cargo de esto a través de sus instituciones en su parte orgánica en la Constitución, tiene que hacerse cargo, ¿no? No puede quedar como una letra muerta, poética, la parte dogmática sencillamente. O sea, necesitamos instituciones que por una parte eduquen, que los sistemas educativos, que el sistema de educación pública, ¿cierto?, tenga programas enfocados a prevenir, a educar, ¿cierto?, respecto a la violencia de género. Necesitamos también que sancione de una forma justa, porque sabemos que nuestro sistema judicial tiene un sesgo machista muy fuerte. Para las mujeres no hay justicia en este país y eso nosotras lo sabemos, y en todos los acompañamientos que hacemos, pese a que acompañamos también a hacer las denuncias, sabemos que estas denuncias muchas veces no quedan en nada, o prácticamente la totalidad de las veces no quedan en nada, y la mayoría, por ejemplo, de los femicidios que ocurren ya tenían denuncias de VIP, ¿cierto?, previamente, y no hay suficiente resguardo para las mujeres que denuncian estos casos, ni soluciones, por ejemplo, habitacionales o económicas para que estas mujeres puedan salir de sus entornos de violencia. Entonces, bueno, necesitamos un Estado fuerte, ¿cierto?, que se haga cargo y que gestione de una manera efectiva para que esto se pueda erradicar, para que podamos eliminar la violencia contra mujeres, disidencias e infancias. Pero por otra parte, ¿cierto?, hay cosas estructurales que también son violentas, como por ejemplo que no se reconozca el trabajo que ejercen las mujeres cuidadoras, las mujeres dueñas de casa en este país. Hay mujeres que trabajan toda su vida de una forma invisible y no remunerada y que no tienen acceso a un sistema de seguridad social. Eso tiene que acabar, necesitamos acabar con esa invisibilización y con esa tremenda violencia que se ejerce contra las mujeres cuidadoras. Necesitamos reconocer el trabajo de cuidados como un trabajo real. Ustedes, a ver, perdón, las mujeres cuidadoras, para hacer la diferencia, mujeres cuidadoras y la que nosotros conocíamos como las asesoras del hogar, ¿no? En un momento determinado fueron las empleadas domésticas, ciúticamente, las nanas, no, son las asesoras del hogar. ¿Hay algún tipo de diferencia o están involucradas también en esta demanda? Ese es un trabajo. Es un trabajo remunerado y que tiene que ser dignificado como cualquier otro tipo de trabajo. Necesitamos un código único de trabajo, necesitamos apostar también a derechos laborales. Ahí evidentemente hay demandas relacionadas con el mundo del trabajo, efectivamente. Acá tenemos distintas categorizaciones en este país de trabajo, ¿cierto? Y eso tiene que acabar, porque hay personas que pueden acceder a seguridad social, que pueden acceder a un trabajo estable, a un trabajo sostenido en el tiempo, y hay personas que trabajan de forma tremendamente precaria, con sueldos muy precarios. El sueldo mínimo no alcanza para sostener la vida y eso lo sabemos. Los trabajos, por ejemplo, a honorarios también. Tenemos, por ejemplo, un sector público tremendamente precarizado con 60 o 70%, creo yo, de funcionarios, me parece, que también trabajan a honorarios y eso también van generando tremendas desigualdades. El Estado, ¿cierto?, es el peor empleador, ojo, en esa materia. Exactamente, entonces esa brecha tiene que acabar. Si tú me preguntas, por ejemplo, por las empleadas domésticas, pues también es un trabajo que tiene que ser dignificado y tiene que acceder a todos los derechos laborales y estamos apostando evidentemente a que se respeten, ¿cierto?, las regulaciones internacionales respecto a lo que dicta la OIT. Dentro de un ratito, Elisa, se debe discutir en la Cámara, mira, hay dos sesiones muy importantes, en la Cámara y en el Senado. En la Cámara de Diputados comienza a discutirse dentro de un rato el impuesto por única vez de 2,5% del PIB a los más ricos, 1.164 familias o personas, entiendo, en Chile. Esto para paliar los efectos que ha tenido esta pandemia. Y el otro proyecto es el de el Senado de la República, que en su Comisión de Constitución está viendo artículo por artículo para
permitir una modificación constitucional que termine definitivamente con la posibilidad de retirar un nuevo 10%, que los trabajadores accedan a sus recursos. Sin embargo, ya el presidente de la República no solamente anticipó, sino que lo hizo, interpuso un recurso en el Tribunal Constitucional, que ya sabemos qué resultado tuvo la vez anterior. Pregunta es, ¿por qué no se recurrió al Tribunal Constitucional la primera vez que se hizo un retiro? No se recurrió al Tribunal Constitucional, se recurre ahora en este tercer retiro, y donde ya ha habido reacciones de la comunidad. Ayer vimos cacerolazos, vimos barricadas, vimos un baleo, ¿no?, lamentable en la comisaría de Ñuñoa, eso de las 11 de la noche, en horas de toque de queda. Vale decir, se genera violencia, y violencia genera esta actitud del presidente de la República que da la impresión, es así, no es impresión, está absolutamente desconectado de la realidad que hoy viven las chilenas y chilenos. Quiero conocer tu mirada respecto a estos dos proyectos que hoy se discuten en el Senado y a la actitud que tuvo el presidente de la República de recurrir al Tribunal Constitucional. Sí, Vladimir está desconectado con los pueblos de Chile, pero está muy conectado con ese pequeño sector de privilegios, ¿cierto? Los grandes empresarios, el empresariado de este país, los que concentran el poder económico y el poder político. Y eso lo sabemos perfectamente. Nosotros vivimos, no nos olvidemos, el 18 de octubre del 2019 iniciamos un proceso de revuelta social, ¿cierto? El estallido social, que es un momento histórico de gran relevancia, un momento destituyente donde nos alzamos para decir no queremos más este sistema, no queremos más abusos, injusticia, y queremos constituir algo nuevo. Eso se abre en las calles de una forma multitudinaria, masiva, con millones de personas manifestándose en la calle de forma legítima y de forma soberana, haciendo su ejercicio de soberanía para exigir estas transformaciones. Esto se vio truncado por el proceso, por toda la pandemia que vino a azotar, ¿cierto?, todo a nivel mundial a la población. Pero este proceso de estallido social no ha sido concluido, no ha tenido ningún tipo de respuestas, no ha tenido ningún tipo de solución, se han retrasado las elecciones. Entonces vemos ahora cómo hace 2 semanas aparece en la revista Forbes, ¿cierto?, un listado de los grandes millonarios, de las personas que concentran el poder económico, ¿cierto?, a nivel mundial, y vemos cómo en nuestro país, extrañamente, yo no creo que sea nada extraño, las personas que concentran grandes riquezas en nuestro país han aumentado sus riquezas en un 70%. El año 2020 han aumentado sus riquezas en un 70%, y por supuesto el presidente Sebastián Piñera está dentro de esos grandes millonarios de Chile. Y vemos en contraste como todos nosotros, ¿cierto?, la gente trabajadora, la gente que sostiene las vidas en este país, que sostiene el aparato funcionando, estamos con niveles de cesantía altísimos, sobre un 10%, ¿cierto? Hemos visto cómo se ha precarizado aún más la vida en contextos de represión, de militarización, con un giro autoritario tremendo del gobierno, por parte del gobierno, donde nos han golpeado de múltiples formas, ¿cierto? Entonces se acentúa aún más esa desigualdad. Si ya veníamos sacando afuera con mucha rabia el nivel de desigualdades e injusticia en nuestro país, y ahora vemos que se acentúa, y que más encima estamos con pandemia, y con más encima con un montón de situaciones que están promovidas por el gobierno que nos azotan aún más como población. Obviamente eso genera descontento. Queremos acceder a nuestro tercer retiro porque es nuestro dinero y tenemos un legítimo derecho a poder acceder a nuestras reservas, ¿cierto?, de pensiones, porque no hay ninguna otra ayuda. O sea, si realmente hubiese un Estado, hubiese un gobierno firme que pudiera sostener y dar soluciones efectivas a esta crisis social, sanitaria, económica y política, pero no lo hay. La única vía que nos queda es poder acceder a nuestros propios ahorros, y nos están intentando imponer nuevamente un freno a esa posibilidad de acceder a nuestro propio dinero para poder sostener este periodo de crisis. Entonces eso obviamente es indignación. Elisa, nos quedan solamente 2 minutos, ¿verdad, Franco? Nos quedan 2 minutos. Yo no sé cómo poder sintetizar cuál es tu mirada y qué es lo que tú imprimirías en la nueva Constitución respecto a los derechos del agua. Tema no menor, los derechos del agua. En Quintay había agua para riego, había agua para piscina, para cancha de golf, no había riego para el ser humano. Un ejemplo, ¿qué
¿qué harías tú para proteger los recursos humanos y el medio ambiente, que son los futuros desafíos de la sociedad? No solamente de la sociedad chilena, sino del planeta Tierra. Sí, como tú bien dices, Vladi, o sea, es un tema a nivel planetario, estamos atravesando por un proceso que ya es irreversible, o sea, que no tiene vuelta atrás, la crisis climática, la crisis socioambiental, el agotamiento de los bienes comunes, ¿sabes? Como por ejemplo, no es que se agote el agua, ¿cierto? Pero sí hay un proceso de calentamiento global que hace que la disponibilidad de agua sea menor. Y en nuestro país lo que ha sucedido en el periodo de dictadura es que se han entregado gratuitamente los derechos de uso de agua, ¿cierto? Y a perpetuidad. Entonces ahora se transan en el mercado a precios millonarios. Y esos derechos de agua obviamente van generando que haya escasez hídrica para las comunidades, que no pueden seguir sosteniendo la vida, no tienen agua para saneamiento, los mínimos niveles de acceso a agua que les permitan sostener vidas dignas, ¿cierto? O para sus cultivos o para sus animales, actividades que se realizaban de forma ancestral en territorios del norte. Entonces, bueno, necesitamos consagrar el derecho humano al agua. Eso tiene que quedar garantizado a nivel constitucional, ¿ya? Y obviamente de agua y saneamiento. Y eso pasa evidentemente por acabar con la privatización de los derechos de uso de agua, ¿ya? Necesitamos que el agua esté disponible para la vida, para el sostenimiento de la vida de las comunidades. Eso en primera instancia tiene que ser resguardado. Y si queda, pues bueno, veamos en qué lo utilizamos de una forma estratégica para el desarrollo de las industrias y tal, pero tiene que ser prioritario la vida de las personas, ¿cierto? Y la vida de los ecosistemas, porque de los ecosistemas también dependemos, ¿no? Sin duda. O sea, ¿qué nos sirve tener agua para beber si no tenemos agua para cultivar la tierra, para poder subsistir o para que los otros seres también puedan vivir y generar estos equilibrios ecosistémicos donde podamos vivir también en forma armónica? Entonces, eso por una parte con los derechos de agua. Y ahora, respecto a la naturaleza, pues consagrar los derechos de la naturaleza, que es una demanda también muy fuerte de este tiempo, ¿cierto? De los movimientos socioambientales, para que podamos resguardar y también pensar en que podamos tener una posibilidad de sobrevivencia como especie en este planeta, ¿no? O sea, no podemos seguir acabando o bajo esta lógica de que sostenemos un nivel de crecimiento económico en base al extractivismo salvaje en nuestro país. O sea, que no hay un desarrollo de industria, de empresariado que sea responsable, sostenible y tal. Aquí todo el crecimiento económico se basa en un extractivismo puro y duro. ¿Tanto en la tierra como en el mar? Tanto en la tierra como en el mar, Vladi. Sí, ya hay suficiente información y documentales, incluso en Netflix, que evidencian cómo se explota de una forma totalmente inhumana, ¿cierto?, a otras especies en este planeta. Y eso tiene que acabar. Necesitamos avanzar en forma consciente, con humanidad real, en la forma en que nos relacionamos con el resto de las especies y en nuestro planeta y con los ecosistemas, de una manera que podamos tener así posibilidades de sobrevivencia, como digo, ¿no? Y también para nuestras generaciones futuras, no pensar solamente en el aquí y el ahora. Nos necesitamos perspectivar hacia más adelante. Elisa Justinianovich, quiero agradecerte una vez más esta visita en vivo y en directo a los estudios de Radio Polar y a este programa Buenos Días Región. Será hasta una próxima oportunidad, mi querida Elisa. Muchas gracias, Vladi, por la invitación. Espero que nos encontremos pronto. Esperamos que así sea. Elisa Justinianovich, candidata por la coordinadora femenina junto a las organizaciones sociales en esta elección del 15 y 16 de mayo, donde tendremos la oportunidad de elegir a nuestros constituyentes. Hacemos un alto y ya retornamos.